Este es Nuestro Legado, el podcast de Franklin Covey Educación. Un espacio para compartir puntos de vista, experiencias, buenas prácticas, reflexiones relacionadas con familia, educación, desarrollo integral y todo lo que nos ayude a vivir, amar, aprender y dejar un legado. Las 4 necesidades básicas del ser humano. Mi nombre es Karina Bonilla y les doy la más cordial bienvenida. Empezamos nuestro podcast con el dato. Las células cerebrales se empiezan a formar a partir de la 3ª semana de gestación, y la neuroplasticidad del cerebro permite a las neuronas modificar su función y conexiones en respuesta a nuevas experiencias y a estimulación a lo largo de toda la vida. Es momento de nuestra entrevista central. Este es el 1 a 1. Hola, bienvenidos nuevamente a Nuestro Legado. Para mí es una gran alegría contar hoy con la presencia de una apasionada investigadora y experta, aunque no le gusta que lo diga, en neuropsicología evolutiva, Cari Ríos de Peiré. Hola, Cari, ¿cómo estás? Hola, Karina. Gracias, súper contenta de saber que estamos siendo invitados aquí y de alguna forma aportar un poco de nuestra experiencia sobre lo que es educación basado en neurociencias. Te agradezco muchísimo. Nos costó quedar, pasaste por una disfonía, pero ya estamos aquí listos, prestos y dispuestos con mucha ilusión. Déjenme presentarles formalmente a Cari. Ella es terapista de lenguaje, con estudios en psicología, licenciada en innovación educativa y con una maestría en psicopedagogía, pero es especialista en neurociencias aplicadas en educación con más de 40 años de experiencia. Esa pasión la llevó a desarrollar el método NeuroKids, del cual hablaremos hoy, basado precisamente en la neuropsicología evolutiva, y esto lo desarrolló desde 1982. Tú fuiste una mujer adelantada a tus tiempos. Ojalá, la verdad es que es un tema apasionante y uno no se da cuenta, pero tus catedráticos, tus maestros te tocan la fibra que el día de mañana va a ser realmente tu pasión educativa o tu pasión de profesión o tu pasión para inspirar o para llegar a diferentes personas. Y en este caso de las neurociencias, estudiando psicología en la universidad, tuvimos un catedrático muy bueno que nos enseñó la fisiología y la anatomía del cerebro de una manera tan bonita que creo que desde ese momento quedé alumbrada por el cerebro y empecé a investigar y a meterme cada día más sobre las neurociencias sin saber que hoy por hoy, después de 30 años, digamos 2014, por ahí 2012, la neurociencia se iba a poner de moda, aunque existe desde la época de Aristóteles y Platón. Hablan sobre el cerebro, hablan cómo funcionaba el cerebro, qué le pasaba a las personas cuando de repente tenían un accidente y se quedaban sin hablar. O sea, la neurociencia existe desde antes. ¿Pero qué fue lo que pasó recientemente que hizo que tuvieran ese boom? Creo que la educación ha pasado por muchos episodios y fases diferentes y de investigación diferente, pero los aparatos que hay hoy por hoy en medicina han hecho que nos apasionemos más por cómo funciona el cerebro porque ya podemos visualizarlo. Se puede visualizar con una resonancia magnética el cerebro en funcionamiento, en un cerebro real. Digamos que los griegos seguramente lo miraban muerto. Los cerebros del difunto. Exacto, sacaban el cerebro, le faltaba un pedazo, lo tenía de otro color y entonces se dan cuenta que no era normal de los demás cerebros y por lo tanto esa persona no hablaba o esa persona no oía o esa persona no caminaba. Pero hoy por hoy todas las últimas tecnologías en medicina han hecho que nos apasionemos más por el cerebro porque estamos comprobando científicamente, no solamente empírico, sino científicamente qué partes del cerebro se encienden, funcionan con ciertos estímulos. Entonces tenemos como más detectado. Es más, en el momento que estás aprendiendo, bebés chiquitos de meses, los pasan por la máquina y les pasan colores o sonidos diferentes y desde ahí están viendo cómo el bebé realmente está reaccionando a los diferentes estímulos. Es increíble. Qué apasionante el tema, así que entiendo esa Entonces pasión. Ahora por eso fue que se disparó en estas épocas. Claro. Pero en los años 80, ¿qué fue lo que a mí me apasionó? Esa era mi pregunta, justamente. ¿Cómo fue que tú te interesaste y desarrollaste esa metodología en esa época que tal vez no estaba tan de moda, por decirlo así? Exacto. Nosotros empezamos a trabajar con niños. Yo jamás me imaginé estar metida en educación puramente porque mi especialidad era psicología, terapia de lenguaje, pero esa unión entre la psicología, la terapia de lenguaje y después empezar a aprender sobre el cerebro, como te decía, por este catedrático que de verdad nos dejó esa chispa a todos, o por lo menos en mi caso sí. Me fui involucrando más y más y cuando empecé a trabajar con niños me di cuenta de la necesidad de las
parte del lenguaje comprensivo, del lenguaje interior, del lenguaje expresivo, que deberían de tener los niños para su edad en los grados que estábamos viendo, o la parte motora, o después empieza uno a ver espérenme, pero no solo aprenden por la vista y la audición, como nos enseñaron a nosotros en el colegio. En los años 60, el catedrático se paraba enfrente del salón de clases y apuntaba en una pizarra y leía y apunten y apunten y apunten. Y era la única fuente de conocimiento, además. ¿Cuántos sentidos auditivo usabas? Y tal vez visual, pero... Auditivo y visual. Y cuando te daba tiempo visual, porque escribías y tenías que voltear a ver a la pizarra y no te daba tiempo a interpretar y a entender, solo era copy-paste casi del asunto. Sí. Entonces, realmente hoy nos damos cuenta que no son 2 sentidos los que utilizamos para el aprendizaje, que en psicología hay más de 21 sentidos. Ah, no. Que los seres humanos utilizamos, la mayoría de gente dice conscientemente 5. Sí. Pero son mucho más de 5. Nosotros trabajamos en el método NeuroKids, que fue finalmente el que creé, 11 sentidos. Y vamos a platicar un poco de eso cuando hablemos sobre el circuito. Pero hablemos tal vez antes del cerebro, porque hoy el tema es cómo aprende el cerebro. Y me dijiste un dato impactante que quiero compartir con nuestro público de nuestro legado, y es que las células cerebrales se empiezan a formar a partir de la 3ª semana de gestación. Y muchas veces pensamos que el bebé no está listo para aprender hasta que entra a un kinder, o entra a un primer grado. Y desde que está en la pancita de su mamá. Desde que está... desde la 3ª semana, ese bebé está empezando a crear células cerebrales y más adelante, durante los primeros 3 meses de gestación, se están desarrollando miles de millones de células cerebrales. ¿Cuántas células tenemos en el cuerpo? Pues miles y millones, porque tu cuerpo está formado de células, la piel está formada de células, el pelo, todo tiene células, pero la diferencia entre esas células y las células de la cabeza son en las células pensantes. Esas células pensantes hoy por hoy las llamamos neuronas. Sí. Y esas neuronas son las que se comunican entre sí, y cuando yo veo un celular digo, lo copiaron de las células cerebrales. La sinapsis que Claro, esas neuronas comunicándose una con otra sin tocarse, es la comunicación de un celular con otro. Es electricidad que se manda internamente por medio de neurotransmisores, que también vamos a hablar de los neurotransmisores. Entonces, esa electricidad que hay entre una neurona y la otra y se comunican sin tocarse, trabaja por medio de una mielina, que yo la comparo mucho como que fuera el aceite de un vehículo o el aceite que ayuda a traspasar más fácilmente la información de un lado al otro, y esa mielinización se da a través del axón, que es la colita de la neurona, para poder pasar esos impulsos eléctricos, como decías tú, que son 2 tipos, hay unos químicos y unos eléctricos, que hace que se comuniquen entre sí sin haberse tocado. Eso tiene que ver muchísimo con los neurotransmisores. Y tiene que ver entonces con que esos neurotransmisores se activan o se desactivan o se potencian demasiado dependiendo de cómo está uno emocionalmente. Y tiene mucho que ver con la educación. Porque si yo tengo un niño asustado, un niño atemorizado por un maestro enojado, no puede aprender. Por una familia que quizá lo manda sin comer, por unos papás que se acaban de pelear en la mañana o que tuvieron un accidente en el carro y van camino al colegio y ese chiquito llega con un nivel de estrés altísimo, que es cortisol, y los niveles de cortisol lo que sirven para el cuerpo. El cortisol no es malo, el cortisol es bueno porque nos ayuda a mantenernos alertas y atentos de cualquier cosa que pueda ser peligro, pero demasiado tiempo en alerta hace que ese ser humano se desgaste, se canse. Y no puede aprender igual. No puede aprender, se bloquea. Entonces tienes un maestro que entrando a clases o adentro de clases te está gritando o que te está diciendo, vamos a tener ya el examen de final de clases o el examen del bimestre. Puede ser que tus niveles de cortisol se suban y tus respuestas no sean las más adecuadas. ¿Qué es lo que suele pasar muchas veces en los exámenes? Yo creo que lo que le pasa a la mayoría de todos nosotros en el momento. Se evaluaba al estilo tradicional, donde solo había una prueba y donde no había segundas oportunidades, y algunos niños con mucho estrés no rendían lo que podían rendir con otros métodos. Y realmente los exámenes, ¿qué tan válidos pueden ser realmente? Un examen, me refiero a una hoja donde tengas que contestar sí o no, que sea. Aunque hoy por hoy los estilos de aprendizaje y los tipos de aprendizaje no son tan populares porque sabemos que todos tenemos un poco de todo eso, creo que sí es necesario, porque si yo conozco mucho sobre ti como maestro y sé que en mi clase quizás tengo la mitad del salón son kinestésicos, pero que yo soy visual, entonces yo sé que tengo que enseñar de una forma mucho más interactiva. Sí. Que solamente visual o solamente auditiva, porque no voy a llegar a ese aprendizaje que al niño le interesa. Con el método NeuroKids vamos a ver también por qué
no es tan necesario saberlo porque vamos a trabajar 11 formas de ingreso de información al cerebro. Más de alguna le llega a cada tipo de aprendizaje. Solo es cosa saber que el maestro haya planificado por lo menos de 3 o 4 de los diferentes 11 que tenemos. Ya vamos a profundizar en eso y tenemos un gráfico aquí atrás que además va a ser descargable en la descripción de este episodio para que ustedes entiendan completo este circuito de aprendizaje. Pero hablemos primero de qué es la neuropsicología evolutiva. Suena así muy complicadísimo, haznoslo fácil de entender, Cari. Bueno, cuando yo empecé a meterme a investigar sobre ese tema, se llamaba neuropsicología evolutiva y yo lo dejé así porque se me hace que es un tema muy específico para la parte de aprendizaje. Hoy por hoy le llaman neuroeducación. Ah, muy bien. Pero la neuropsicología evolutiva es la ciencia que estudia la parte neurológica, o sea, todo el proceso neuronal y cómo funciona el cerebro anatómicamente y fisiológicamente, la parte pedagógica y la parte cognitiva, o sea, el aprendizaje, que lo que el niño debería estar aprendiendo para esta edad, su parte emocional y su parte fisiológica, que sería la parte de neuronas. Esta ciencia ve las 3 áreas y las interactúa. Y por medio de esas 3 áreas es que uno entonces empieza a darse cuenta de periodos críticos, de la importancia de un aprendizaje en espiral, de la importancia de descansar y dormir bien en las noches, que es cuando el cerebro descansa de ese cortisol que ha tenido todo el día, y entre 10 de la noche a 8 de la mañana tus niveles de cortisol bajan y el cerebro entonces, ¿qué es lo que hace? Trabajar para poder archivar la información que recibiste en la mañana. Para que realmente el aprendizaje sea duradero. Tu aprendizaje de hoy lo obtienes mañana, o sea, hoy en la noche y mañana ya lo tienes, digamos, archivado y colocado realmente. ¿Y cuántos estudiantes desveladísimos para tratar de sacar una buena nota? O cuántos papás, como fue en mi caso, te despertaban a las 3 de la mañana porque tienes que despertarte para estudiar, para que vayas con la información fresca. El cerebro sigue funcionando mientras uno duerme y está archivando todo. No descansa el cerebro. No descansa. ¿Qué es lo que más te gusta del cerebro? Todo es que es apasionante porque cada vez que hay algo nuevo es más apasionante porque descubren cosas diferentes y ahorita con la tecnología pues se descubren mucho más cosas. Pero qué importante saber que podemos hacer muchas cosas para cuidar el cerebro. Desde, como tú decís, el manejo del estrés, la alimentación, me imagino, ejercicio. Cómo saber cómo segregar qué tipos de neurotransmisores te deberían de estar funcionando o no deberían estar funcionando en ese momento y cómo ayudar a esa persona a que baje esos niveles de ansiedad. No solamente el cortisol es el que maneja la ansiedad, también hay otros neurotransmisores que ayudan a eso o neurotransmisores que te ayudan a balancearlo como la dopamina. Entonces, si tú empiezas una clase con energía, con humor, con felicidad, con un chiste, con una actividad lúdica, subes los niveles de dopamina y bajas tus niveles de cortisol. Si todos los educadores supiéramos un poquito de eso, y cuando hablo de educadores me refiero a todos los seres humanos porque tú como papá eres educador. Los padres te iba a decir que estamos con nuestros hijos. Los abuelos son educadores. O los hermanos, con los hermanos más pequeños. Todo el mundo. O sea, si todos conociéramos un poco más de las neurociencias y de cómo funcionan realmente los neurotransmisores, aprenderíamos más de cómo ser mejores y ser más felices. Sí. Finalmente, si manejamos todo eso, pues empezamos a ser personas un poquito más completas y a manejarnos con dopamina y más interactuados y más empáticos. Y comunicarnos mejor también. Comunicarnos mejor. Ahora hablemos un poquito de esas ventanas de oportunidad. Yo había oído de los periodos sensitivos. Es lo mismo. Windows of Opportunity, ventanas de oportunidad o periodos críticos del cerebro es lo mismo. Es algo que sí debemos de ponerle mucha atención porque sí existe en el cerebro épocas que hay mayor cantidad de mielina. Ahí es donde se abren esas ventanas de oportunidad. Cuando hay mayor mielinización en el axón de las neuronas, hay mayor facilidad entonces de aprendizaje. ¿Cuándo se da ese aprendizaje? El 85% del aprendizaje a nivel de periodo sensitivo de cuando se está pasando la mielina en mayores cantidades se da en las siguientes edades. De los 6 a los 9 o 12 meses de edad hay una cantidad grande ya de mielina. ¿Qué tanto estamos haciendo por el bebé? Lo tenemos metido en una cuna sin hablarle, sin cantarle, sin tocarlo, sin ver sonidos o luces. El cerebro de los bebés se estimula muchísimo por movimiento, por audición y por luz. O sea, esas 3 cosas son importantes para cualquier ser humano en aprendizaje en general, pero con los bebés también. El hecho de estimular a un bebé no es sobreestimularlo, no es no que darle queramos descanso, no darle un poquito de silencio, no darle su espacio personal. Tiene que haber de todo un poco. Tiene que haber un poco de todo y dejarle un espacio para que él pueda descubrir
No hay nada mejor para los niños que aprender a descubrir. Y el mejor juguete de un niño, Su mamá. el cuerpo. Su propio cuerpo. Cuando empieza a tocarse, cuando empieza a descubrirse, cuando empieza a mirarse en un espejo. Los espejos Sus es algo manos. barato que se puede poner siempre y cuando esté por lo menos a una altura del zócalo para arriba para que se dé cuenta que es su reflejo y no otro bebé que está ahí sentado igual que él. Entonces, a eso es lo que se le llaman también neuronas espejo. Las neuronas espejo son las que hacen que yo como bebé imite el movimiento de la mamá, el balbuceo que la mamá empezó a decir de mamá y quiero que digas papá o quiero que diga mamá primero. Empiezan a imitar. Sí. ¿Por medio de qué? De las neuronas espejo. Sí. Entonces, todo tiene que ver con el cerebro, todo tiene que ver con las neuronas. Es apasionante. Y qué bonito que haya tanto estudio y que hoy esté tan al alcance de cualquier persona, como tú dices. Así todos funcionamos como educadores, pues primero de nosotros mismos, porque estamos en un proceso de aprendizaje continuo. Aquí el aprendizaje no termina. Me encantó que yo le digo, ¿cómo te pongo en el podcast, Cari? Experta en neuropsicología evolutiva, y me dice, es que no me gusta experta porque yo sigo aprendiendo y todavía hay mucho que aprender. Me encantó tu humildad y tu sinceridad. Bueno, hablemos ahora de cómo aprende el cerebro. Bueno, espérame un segundito. En los periodos críticos te cuento. Ay, si es que no hemos hablado de las etapas. De los 2 a los 4 años hay una buena etapa también de mielinización. Sí. Y luego viene una etapa de 6 a 7, pero la última etapa es en las niñas hasta alrededor de los 12 años. Antes de la adolescencia. Y en los hombres alrededor de los 14. Las niñas tienen una etapa de mielinización antes que los compañeros hombres. ¿Será cierto que las mujeres maduramos antes que los hombres? Sí, yo creo que sí. Sexualmente, físicamente, y neurológicamente también. Creo que la mujer tiene que estar preparada desde antes para convertirse en mamá y ser responsable de los animalitos, de las crías y en los seres humanos. Que gracias a Dios se ha ido postergando, porque en generaciones anteriores a los 15 ya eran mamás, muchas jovencitas. Sí, es que llegaban a los 15. Todavía hay algunos casos así, pero y estos periodos sensitivos quiere decir que a ciertas edades hay ciertas cosas que los niños aprenden mejor. Te doy un ejemplo. Hay una edad en la que el equilibrio es más fácil y entonces van a aprender más fácil a montar bicicleta. Así es. En esos periodos tienes alrededor de los 2 años, lo que te voy a hablar son los finales, ¿sí? Sí. Los periodos de todo lo que es conductas y controles emocionales. ¿Cuándo se da la época de los terribles 2? A los 2. Sí, los berrinches. Los berrinches. No. Y es cuando tú debes de haberle enseñado a tu bebé o a tu hijo o a tu alumno o a quien quieras, a tu paciente, de autocontrol. El manejo de autocontrol se tiene que dar entonces desde el recién nacido hasta alrededor de los 2 años y medio, 3. Si no, es más difícil. No quiere decir que no lo podamos aprender, pero perdemos esa ventana que nos facilita. Una ventana de oportunidad para que sea más fácil enseñarle conductas y comportamientos adecuados durante sus primeros años. El proceso del lenguaje se da desde que nace, pero el puro proceso de la lectura, de la escritura, termina alrededor de los 12 años de edad. ¿Por qué? Porque alrededor de los 12 años de edad se da todo lo que es ortografía, redacción, toda la parte más compleja del lenguaje, porque el lenguaje no solamente es el hablado. Ahora, ¿qué hay en el lenguaje oral? El lenguaje oral se debe dar durante los primeros 2 o 3 años de vida. Alrededor de los 2 años el niño tiene más o menos 1000 palabras que habla. Hay niños que se atrasan y otros que se adelantan. Que se atrasan. Mi hija comenzó a hablar a los 9 meses, pero creo que yo la sobreestimulaba. Mi suegra me decía, y le mando un saludo a ella hoy el podcast, hija, déjala pensar, porque yo quería cantarle, quería hablarle, contarle historias, medio decía y yo ya quería, ¿verdad? Que empezara. Claro, estaba como muy emocionada en mi rol de mamá, pero mi suegra sabiamente me recomendó, hija, déjala pensar, como darle un su poco tiempo. de respiro. La verdad es que el lenguaje creo que es de las cosas más importantes, aparte que es de lo que nos diferencia del resto de los seres vivos. Sí, es cierto. Y vamos a hablar un poquito después del lenguaje cuando lleguemos a las trayectorias motoras. Nos da vocabulario para el proceso de la lectura. Entonces la pregunta siguiente es, neurológicamente hablando, ¿cuándo está preparado un niño para empezar el proceso de lectura? Una fecha, una edad. Yo creo que estamos empezando antes del tiempo que están listos, ¿verdad? A ver, ¿cuándo sería? Para ti. O lo que has visto, oído, pues visto, he visto, o lo que hay en la media. Que como a los 6 años. A los 6 años los niños empiezan procesos lectores. Pero he visto que comienzan antes, comienzan a los 5 muchas veces. Y no es por sobreestimularlos ni por exagerar. Nuevamente, el cerebro está listo para el proceso lector y el proceso lector puede ser comprensivo, no necesariamente que te tenga que leer las palabras desde los 6 meses de edad. Si yo empiezo con un niño a los 6 meses de edad, ese niño al año me está leyendo palabras a nivel global. Vamos a hablar un poco también de eso aquí en el método, porque el método tiene
tiene una combinación entre el global, el fonético, la lectura creativa y la lectura interpretativa. Tiene un porcentaje dependiendo de las edades. Entonces, la idea del método es poder soltar a los niños en cierta edad donde ya pueden hacer sus propias palabras y leer palabras nuevas en cualquier parte. Si solo me dedico a uno de los métodos, no voy a poder lograr lo demás. El global, lo que pasa es que le da la interpretación al niño más rápido. Si yo le digo al niño, esto es un vaso, y le enseño la palabra vaso, el niño lo tengo separado, no lo tengo junto, el niño empieza a darse cuenta que, ok, este grafismo es vaso, pero eso también es vaso. Uh-huh. Si yo le enseño una lámina o una imagen con el vaso y la palabra vaso abajo, complico el cerebro, la interpretación para el cerebro. Los dos son grafismos, pero ¿dónde dice vaso? ¿En el que está aquí dibujado, con un vasito con agua, o en el que está aquí con letras? Entonces, los grafismos para el cerebro es exactamente lo mismo. Tengo que separar el grafismo del dibujo con el grafismo de la palabra. Hay una forma, o sea, lo que vamos a ver del método va a ser muy general, pero realmente cada una de las fases tiene una forma de trabajarse independientemente o diferente de lo que se ve en los demás lados. Entonces, sí, el niño que lee a los 3 años lee mejor que el niño que lee a los 4, y el que lee a los 4 lee mejor que el que lee a los 6. ¿Por qué? Porque va a tener mejor cultura, mejor interpretación, su lógica y su razonamiento van a mejorar, y no lo estoy forzando, simplemente estoy jugando con los niños, porque la mejor manera de enseñar es con el juego. Sí. Y si yo le doy con el juego y le doy con cosas divertidas y le doy con actividades humorísticas, manejo más dopamina, y al manejar más dopamina hago que ese niño esté relajado y las neuronas abiertas. Tú preguntabas etapas. Un ejemplo bonito que realmente es bien importante es los idiomas. Sí. Si yo enseño idiomas durante los primeros 8 años de vida, con la mayor importancia durante los primeros 5, ¿qué es lo que hago en el cerebro? Yo abro una unidad lingüística. Digamos que este micrófono es la unidad del cerebro del lenguaje, ¿sí? Que está ubicado en diferentes áreas del cerebro. Como pero las islas de Riley. Como las islas. Sí, así. Entonces, si yo le enseño al bebé a hablar un segundo, un tercero, un cuarto idioma, los que yo quiera, abro una unidad lingüística para cada idioma. Entonces ese bebito va a pensar en inglés cuando le hable en inglés, va a pensar en español con su neurona de español, o en alemán, o en francés, o en mandarín, que son los idiomas que damos en el colegio. Y los aprenden desde pequeños, pero con la siguiente condición. Si el papá o la mamá hablan ese idioma, pongámoslo en casa, que le hablen solo en ese idioma, aunque se voltee y hable con su pareja o con la persona que trabaja en la casa en español, pero con su hijo solamente en francés, digámoslo así. Entonces, ¿qué hace eso? Que para el niño es más fácil pasar esa información a su neurona de francés y regresarla. Con mamá hablo francés. Exacto. O en el cole hablo mandarín con mi profesor de mandarín. Eso lo hace automático, inconsciente y súper fácil a estas edades. Entonces, abrió una neurona para cada una. ¿Qué pasa después de los 8 años de edad? ¿Sí puede abrir neuronas? Sí puede abrir, más difícilmente. Y quizás solamente abra una, que fue la de español, en este caso porque vivimos en un país de habla hispana. ¿Qué es lo que sucede? Que entonces tengo que subdividir esa neurona y pasar un pedazo para inglés, un pedazo para francés. Entonces pienso en español, traduzco al inglés, aunque se me vuelva automático, pero pienso en mi idioma materno. De la otra manera, tu idioma materno son todos. Claro. Es el mejor regalo de vida. ¿Qué le puedes dar a tus hijos? Dinero. Mentiras, se acaba. Pero guardemos la esperanza que los que no le dimos ese regalo, les dimos otros posiblemente. Sí. Bueno, avancemos entonces a entender cómo aprende el cerebro. Bueno, el cerebro, la forma como yo descubrí cómo aprende el cerebro para el aprendizaje es por medio del circuito de aprendizaje, que lo vamos a ver ahorita. Tenemos en el circuito de aprendizaje 4 fases bien importantes. La primera fase, que es la fase del ambiente, y en el ambiente es todo lo que ese niño va a adquirir durante sus momentos de estímulos. La neuroarquitectura, que es el ambiente en el que está, la luz que le está entrando, el aire, la ventilación que está entrando a ese cuarto o a ese salón de clases, la disposición de los muebles, los colores. Para bebitos chiquitos recién nacidos, su visión todavía no está tan desarrollada, entonces es mejor tonos en blanco y negro, y por lo general decoramos los cuartos de los bebés en tono pastel. Es cierto. ¿Y qué es lo que el niño voltea a ver? Poco contraste y no Poco contraste. Entonces, ¿quién voltea a ver? Quizás el closet con el color de la pared o del zócalo, que es otro tono. Entonces, busca contrastes porque es la forma más fácil para ellos para visualizar. Se trabaja mucho inteligencias múltiples, los estilos de aprendizaje y todos los recursos y materiales lúdicos
que pueda el niño explorar, tocar, sentir. ¿Sí? Texturas, colores, formas, pesos, tamaños, exacto. Y mucho de programación neurolingüística. Con eso trabajamos el ambiente. Pero entonces, para que esa información llegue al cerebro, ¿de qué manera se logra? Por medio de los 21 sentidos, que en este caso trabajamos 11, y que te tienen que planificar esos 11 en una planificación del maestro, o tips para papás. Por lo menos de 3 a 4 de esos sentidos. Los 5 primeros que ya conocemos que son... Sí, visión, olfato, gusto, tacto y audición. Bueno, esos son los que todos conocemos y los que deberíamos de estar utilizando siempre con nuestros hijos. Los otros son fáciles de entender, que son el vestibular, que tiene que ver con el movimiento. Tu bebé ha estado 9 meses en tu vientre materno, en un líquido amniótico con movimiento, ¿sí? Cuando uno le pregunta a cualquier persona, ¿para qué sirven los columpios? Para entretener al niño, para que se divierta. El columpio o una hamaca son estímulos en movimiento que puede tener el bebé y lo relaja. Entonces, todo lo que tenga que ver con movimiento tiene que ver con el área vestibular y eso ayuda muchísimo al aprendizaje. El temporal, que tiene que enseñársele al niño ubicación. Con los más chiquitos se empieza adelante, atrás, en medio, a través de... Derecha, izquierda, que a mí todavía me cuesta. Tengo que hacer así para saber día y noche, las horas, sí. Todas esas áreas. Ese es el temporal. El espacial, que es parte de lo que estábamos hablando ahorita, a través de en medio y al lado, porque el temporal tiene que ver con día y noche y ubicación de, ahorita es las 7 de la tarde, sí, las 7 de la noche, es mañana, tarde. Exacto. Y el espacial es el que tiene que ver con de adelante a atrás. Y lugares. El kinestésico, que tiene que ver con 3 sentidos de ellos. Uno de ellos es el movimiento, entonces puede ser movimiento y gusto, movimiento, gusto y visión. Por lo general todo tiene que ver con visión. Y aquí hay una cosa interesante. Cuando uno va a ver después el cerebro, se da cuenta que entran 11 pares craneales al cerebro por medio del sistema nervioso central, al cerebro para meter información. Entre ellos, de todos, el único que no para a que le digan a dónde tiene que ubicarse y el que llega más rápido en cosa de milésimas de segundos y el que menos utilizamos, el olfato. El olfato es uno de los sentidos que más deberíamos estar utilizando. Que activaba recuerdos. Porque es el que llega más rápido. Hasta también dicen que las feromonas es lo que hace que nos enamoremos. También tienen que ver. Uno cree que es que me gustó el chico, pero en realidad hay un tema también de olfato ahí. Cuando uno perdió una persona querida, uno regresa a oler su perfume, o a oler la almohada, o a oler la ropa, porque te lleva inmediatamente en cuestión de segundos a ese abrazo de tu mamá que te dejó, o ese cariño o esa protección que uno a veces necesita. Es importante, y también los bebés reconocen a sus mamás por el olfato, y al papá creo que también. Y es el único de todos los sentidos y trayectorias, porque ahí le llamamos trayectorias sensoriales, sentidos y percepciones, por eso hablamos de 11, que entra directamente al cerebro sin pedir permiso. Los demás tienen que reubicarse. Los aceites esenciales tienen un lugar muy importante en las terapias alternativas. Así es, y la aromaterapia dentro de los salones de clases, porque tú puedes amarrar aromas. No todos nos gustan los mismos aromas, pero aromas generalizados, me voy a inventar ahorita como el eucalipto, amarrado con una clase de matemáticas. Entonces, cada vez que yo tengo eucalipto en mi clase de matemáticas y el día del examen, en cualquier otro salón de clases, yo pongo eucalipto, para ese niño es más fácil recordar información. Aunque suene como que uno está hablando cuentos, es realidad y ya está comprobado científicamente. Entonces, el propioceptivo, que tiene que ver con tu ubicación de tu cuerpo en el ambiente. Por ejemplo, a veces uno se lastima el dedo del pie y resulta que con ese dedo te vuelves a dar en otro lado y en otro lado porque el dedo está inflamado y tu cerebro no lo está percibiendo igual. Entonces vuelves a golpearte o a lastimarte. El cuerpo y el cerebro organiza y encuentra cómo es tu cuerpo y cómo tienes que ubicarte a través de una puerta, a través de una ventana, en una información de una computadora, etcétera, etcétera. Sí. Te va dando una estructura. Y el más importante de todos, la emoción y el humor. No podría yo haberlo entre pensado. Toda la forma de percepciones y de estímulos y de, ¿cómo se llama?, de sentidos, la emoción y el humor. Nada se te va a quedar en el cerebro. Si estás estresado, triste, asustado. Si no lo amarras, bueno, es que la emoción y el humor no necesariamente tiene que ser positivo. Porque tú puedes amarrar una situación, voy a poner algo negativo, un accidente, y nunca se te va a olvidar. Es algo que quedó en tu mente para siempre. Una impronta. Sí, se quedó y amarró y ahí hizo un clic que después el psicólogo o el neurólogo va a tener que ver
cómo hace para desamarrar esa emoción negativa a subirse a un carro o a subirse a un avión, o la gente que se ha caído en helicóptero si está viva, eso sigue amarrado. Pero las emociones amarran, ¿por qué? Porque se va directamente al cerebro límbico. Y eso hace que el hipocampo amarre esas emociones y lo meta ahí. En el cerebro límbico también están 2 glandulitas que se llaman amígdalas, que no son las amígdalas de la garganta, sino son del cerebro. Dice, a mí me quitaron las amígdalas y ahora no tengo puedo emociones. sentir. Bueno, pues hay personas que tienen milimétricamente mayor o menor el tamaño de las amígdalas y tienen, o sea, condicionamientos o conductas bien diferentes, disruptivas. Asesinos en serie, cosas así, milimétricamente cambios anatómicos dentro del cerebro. Entonces, estas son las trayectorias sensoriales. Entonces, si vamos viendo logro por medio del ambiente estimular al niño o a cualquier ser humano a través de las trayectorias sensoriales, que pueden ser 11 o más si quisieran, y esa información llega al cerebro. Y al llegar al cerebro, la forma como el cerebro puede decodificar eso es por medio de entre mayor cantidad de trayectorias sensoriales. Para mi cerebro, para mí, yo como si fuera el cerebro, es más fácil decodificar la información que me está llegando que si me llegara solamente por medio de una de ellas. Entonces, ¿qué pasa en el cerebro? Pues están las funciones cognitivas. Y en las funciones cognitivas el cerebro logra, por medio de los periodos sensitivos que ya hablamos y por medio del aprendizaje en espiral, porque resulta que el aprendizaje, ¿por qué debería ser en espiral? Porque hay intensidad, frecuencia y duración. Intensidad, frecuencia y duración. ¿Qué pasa si tú caminas una vez a través del pasto, de la grama? ¿Qué le pasa al pasto? Vas dejando huellas. Vas dejando una huella. ¿Pasas una vez? Casi se vuelve a levantar. ¿Pasas 10 veces? Ya, se va haciendo dejaste un medio caminito. Pero pasas 100 veces sobre ese mismo camino, ya dejas un camino realmente de terracería o de asfalto o de lo que sea. Dejas una huella de información para más tiempo. Entonces, cuando el aprendizaje es en espiral, tú haces que haya intensidad, frecuencia y duración. 3 palabras claves en el aprendizaje para lograr entonces que ese aprendizaje se vuelva de largo plazo y no de memoria de corto plazo. No para el examen. Salgo del examen, me preguntan qué era la pregunta 5 y no me acuerdo ni de la pregunta, mucho menos de la respuesta. Entonces, eso es el aprendizaje de espiral. Funciones cognitivas. ¿Cuáles son las funciones cognitivas que vamos a ver? Pensamiento crítico y las funciones ejecutivas básicas para las destrezas de lógica, razonamiento, para poder funcionar en el mundo que estamos viviendo. Si yo no tengo pensamiento crítico, si yo no tengo razonamiento, si yo no tengo procesos de lógica, no voy a lograr mayor cosa. Y voy a funcionar realmente muy básico. Y eso no solamente tiene que ver a nivel cerebral, porque así lo dicen las funciones cognitivas, sino tiene que ver entonces con mi oxigenación, que es de lo que se alimenta el cerebro, de la glucosa, que es de lo que se alimenta el cerebro, de la actividad, que es de lo que también se alimenta el cerebro, porque si hay actividad hay movimiento, y si hay movimiento, entonces hay mayor oxigenación. ¿Sí? Es una cadena. Todo es una cadena. Es una cantidad de factores que entran externos, en juego, ¿no? Sí, no es interminable. No, es interminable. Muy bien, eso es el pensamiento crítico. Sí, y después nos vamos entonces a trayectorias motoras. En las trayectorias motoras a mí me gusta explicar esto como que fuera una computadora. El ambiente de aprendizaje es la persona sentada metiendo información, ¿sí? Las trayectorias sensoriales son cuando yo estoy sentada y estoy tecleando. Y estoy metiendo información ¿a qué? Al CPU o a la memoria de la computadora. En la computadora es el cerebro que recibe la información y la almacena yo abro mis archivos en la computadora y pongo mi archivo de aprendizaje, mi archivo de datos telefónicos, voy haciendo mis subarchivos. Pero en las trayectorias motoras es la impresora, para ponerlo de una forma bien fácil. Y es la respuesta de todo lo que pasó en la fase 1, que es el ambiente, en la fase 2, que son trayectorias sensoriales, y en la fase 3, que es el cerebro. ¿Cómo veo las trayectorias motoras? Pues ahí está mi reflejo. Eso es cómo lo va a ver el papá, el pediatra, o sea, el de papá me refiero a los 2 papás, el pediatra o cualquier médico, el psicólogo, los maestros y los resultados del niño o de cualquier ser humano en sus conductas. Entonces, ¿cuáles son esas trayectorias motoras? Las áreas del lenguaje, que son el lenguaje interior, que es lo que yo entiendo sin necesidad de hablar, es mi archivo de mi vocabulario. Mi lenguaje comprensivo, ahora sí que es lo que yo entiendo con las palabras que me enseñaron. Mi lenguaje expresivo, que es lo que yo hablo para la edad. Entonces, a los 2 años y medio decíamos más o menos alrededor de 1000 palabras. Después, en ese mismo orden, la lectura. La lectura para el cerebro es un proceso anterior al proceso de escritura.
primero aprendo a leer y después aprendo a escribir. ¿Por qué? Porque el proceso de escritura es un proceso motor de copia, es un proceso automático, pero el proceso de lectura es un proceso a nivel de funciones cognitivas. Entonces, primero viene la lectura y después viene la escritura, como procesos de áreas de lenguaje. Y luego tenemos las áreas de destrezas motoras, y en las destrezas motoras tenemos motricidad fina, que ya lo sabemos todos, los movimientos que tengan que ver con miembros pequeños del cuerpo. Ahí entra muchísimo también todo lo que son neurotransmisores. La motricidad gruesa, que es todo lo que tenga que ver con las partes gruesas del cuerpo, como brazos y piernas, que son importantísimos para el proceso completo de cognición y todo lo que es aprendizaje. Gimnasia cerebral, maduración neurológica y deportes. Todas esas áreas, aunque uno diga, los deportes son tan importantes. Si tú me preguntaras ahorita, hoy por hoy, de todas estas áreas o de las materias académicas, matemáticas, ciencias, lenguaje, idioma español, lenguaje, que ahora que le llaman comunicación y lenguaje, etcétera, de todas las materias académicas que te pone un Ministerio de Educación o que te pone en cualquier catedrático en una universidad a nivel curricular, ¿cuáles son las más importantes? Y se lo digo muchísimas veces al personal cuando lo capacito, es toda la parte motora. Todas esas trayectorias motoras, toda la parte de deportes. Y que ha estado tan menospreciada tanto Totalmente. tiempo. Hasta de hecho el castigo para el niño que le va mal en el examen de mate es que ya no te quedas entreno. Ah, sí, es castigo, en lugar de ser un premio. ¿Por qué? Porque resulta que en deportes el niño, te voy a poner un deporte, roller hockey, o hockey de hielo, o fútbol, o tenis, cualquier deporte. ¿Qué destrezas necesitas para realizarlo? Vamos a poner coordinación ojo-mano, ¿sí? Coordinación ojo-pie, ¿sí? Balance, equilibrio, concentración, atención. Si no hay atención y no hay concentración, no hay aprendizaje. Ojo. Para mí, el 50% de peso académico de cualquier lugar donde esté enseñando debería ser el área física. Imagínate eso. Encima de todo es un cambio de paradigma, eso es una propuesta. Encima de todo estás enseñando, dándole al niño oxígeno de gratis. Y manejo de estrés, calidad de vida emocional, liderazgo, salud, ustedes que trabajan bienestar. mucho con liderazgo y con todo lo que es valores y liderazgo. Total. Va ahí porque ahí tienes que aprender Trabajo en equipo. Compartir, trabajar juntos todos. O sea, validemos a todos los profesores de educación física que nos están escuchando. Sí, y de verdad. Y a chicos, todos los entrenadores y a toda la gente que se ha dedicado el 50% al de deporte. peso para mí en el aprendizaje de un ser humano tiene que ser el área física y el otro 50% el área cognitiva, porque entonces se alimentan. Hay un balance. Hay un balance. Un equilibrio. Pero esa área física tiene que ver entonces no solamente con deporte, sino maduración neurológica, gimnasia cerebral, motricidad fina y motricidad gruesa. ¿Qué es entonces una maduración neurológica? Sí, eso te iba a preguntar. Sí, me imaginé, porque uno le pregunta a muchos educadores. Yo he estado en conferencias en Valencia, en España, por cierto, pobres los de Valencia ahorita, sí, está muy duro. y en Madrid y eso, y yo me acerqué a preguntarles sobre, ¿conocen maduración neurológica? Y te dicen no. Y la maduración neurológica es una de las fases más importantes en el movimiento y en el aprendizaje de los seres humanos, porque te enseña desde la base, que es el arrastre, gateo, braquiación. Braquiación es pasar por cualquier área donde tú amplíes tu caja torácica, sí. El pasamanos. El pasamanos, y puedas oxigenarte mejor. Y al oxigenarte mejor y al ampliar tu caja torácica vas a tener mejor respiración, mejor lenguaje, mejor fluidez lectora, mejor comprensión, etcétera, etcétera. Nadar etcétera. también. Nadar es uno de los mejores deportes que hay. Entonces no dejemos realmente a un lado todo este proceso de físico que debemos de tener. Y entonces esto es el circuito del aprendizaje, que al final después nosotros terminamos hace 2015 más o menos, amarrándolo con las destrezas que tiene que tener el ser humano para los años 2030, 2050. ¿Y esas destrezas de dónde salieron? Te voy a contar. Nosotros educamos niños hasta los 18 años, desde recién nacidos, porque es NeuroGym, por CTE, que son los niños de 1 a 6 años, los niños con dificultades o algunas dificultades de aprendizaje o problemas mayores, como niños con autismo, niños con retraso mental, niños con capacidades diferenciadas, exactamente, o neurodivergentes, que se le llama ahora. Y terminamos con los niños hasta 18 años, que es high school, 12avo, ¿sí? O 5º curso. Entonces, todos estos niños tienen que prepararse con nosotros en ciertas fases, o lo que te dice el currículo de cualquier parte. Pero tú estás preparando a esos niños
para su vida profesional. Total. Ellos van a pasar por la universidad solo 4 o 5 años y esos años se los van a dar específicamente al tema de lo que quieren desarrollar. Pero ese niño tiene que haberse desarrollado desde antes con todas esas otras habilidades para ser competitivo como un CEO o como un asistente de CEO o como un emprendedor. Como padre de familia, como ciudadano. O simplemente como un trabajador, pero con destrezas que le van a ayudar a ser productivo y eficaz para el año 2030, 2050. Entonces, ¿cuáles son esas? Razonamiento profundo, que tiene que ver con funciones ejecutivas, el pensamiento adaptativo. Voy a trabajar muchísimo con gente a nivel de computadoras o de redes sociales y tengo que aprender a tener ese pensamiento adaptativo de la cultura en China y la cultura en Europa y la cultura en la América Latina es diferente. Tengo que aprender a adaptarme a todo eso. Transdisciplinaridad, que tiene que ver con, entonces tú eres mercadóloga, digamos, y yo soy psicóloga, pero tengo que aprender a trabajar con todas las carreras que al final todas van a estar unidas. De diferentes edades, ¿cómo se le llama? Diferentes edades, sí. Por ejemplo, los centennials, los millennials, los generación conocerlos. Z. Luego tenemos colaboración virtual, que tiene que ver también con inteligencia social. Tenemos competencias interculturales, aprender al diseño de pensar, que es un proceso lógico. El Loch Management cognitivo, que tiene que ver también con toda la parte de internet, y alfabetización mediática, que es otro idioma. O sea, aprender a hablar, aprender a leer y aprender a escribir es lo que hemos hecho toda la vida. Pero alfabetización mediática es aprender todos los términos que tengan que ver ahora con lo que ya hoy por hoy estamos viendo. Sí. Entonces, si preparamos a los niños con esa fase de lo que está en morado, desde chiquitos, para ellos es simplemente un paso más. Sí, porque es que, ¿sabes qué? Están empezando con el fin en la mente. Claramente hacia dónde queremos llevar a estos chicos. ¿Cuál es el objetivo? Y cuando tienes que darlo es ahorita, es cuando son pequeños. Para los niños desde 1 año, 2 años, 3 años de edad, para arriba, no cuando el niño esté ya en la universidad o cuando esté en los últimos años de colegio. Interesante. Es súper interesante y es entonces darnos cuenta de que quizás dejé de darle la oportunidad a mi hijo porque pensé que estaba muy chiquito para aprender tantas cosas. ¿Y qué hacemos si eso fue el caso? En mi caso así pasó. Seguir estimulándolos, entonces darles otras oportunidades. Yo siento que una de las grandes oportunidades ahora no solamente es el hecho de investigar y aprender sobre eso, sino poder viajar. Y cuando viajas, decirles, ok, tu hija creo que me estaba hablando de algo de diseño gráfico. Sí. Ok, uno sale de viaje y le dice, mira, wow, qué diferencia entre los colores que ponen en Disney y los colores que ponemos allá. Entre el tamaño de la letra, la forma como lo están diseñando ahorita. Y vistes ahora que ya no es 3D, 4D, 5D. Sí. Entonces, empezar como oportunidades de experiencias. Que lo puedan vivir. Y fíjate que a todo nivel. Tú das el ejemplo de Disney, pero una de las experiencias que más ha marcado a mis alumnos de la universidad es participar en iniciativas como Techo. Ir a situaciones totalmente adversas. Inteligencia emocional. Y darse cuenta de lo afortunados que son de poder educarse, de no tener que trabajar. De muchos niños es la realidad, pues tienen que trabajar antes de estudiar si es que les dan la oportunidad de estudiar. Aunque ellos vayan a trabajar en Techo. Y nosotros tenemos algo que se llama bolsas de amor y trabajan los niños en diciembre. Salimos de clases hasta mediados de diciembre, pero en diciembre van a las comunidades con los papás. Sí, ahí están aprendiendo, como tú dices. A compartir, a tener empatía y a darse cuenta de que tenemos muchas bendiciones. Que siempre va a haber alguien arriba que tú y que siempre va a haber gente abajo que tú. Y siempre hay algo que puedes hacer por el otro. Siempre. Entonces, ¿qué pasa? Si aparte de todo esto no trabajamos inteligencia emocional en los niños, no tenemos, de nada sirve todo lo que estamos haciendo. Porque creo que la base de todo realmente para ser exitoso es la empatía, y la empatía tiene que ver con inteligencia emocional. Y el ponernos en el plan de los zapatos de la otra persona y entenderlo un poco nos va a dar también un poco más de tranquilidad, porque a veces somos muy poco tolerantes. Nuestros niveles de cortisol entonces van a subir muchísimo. Sí. El único que me estoy haciendo daño soy yo, porque finalmente el vecino que va en el carro de la par, aunque le bocine, ni enterado va a estar. Y yo ya solo contaminé también el ambiente para otra gente que estaba ahí. Mira, y de satisfacciones, ¿cuáles podrías compartirnos que son las mayores de ver? Porque tú me decías, lo que más me gusta de mi trabajo es que yo veo los resultados y veo a los alumnos, veo a mis hijos, veo mi entorno. Y cuando se aplica todo esto que te apasiona tanto y que ustedes lo han hecho con tanto profesionalismo y con tanta formación y actualización constante, me imagino que son muchas las satisfacciones y los resultados que cosechan. La verdad que cada niño te deja una satisfacción diferente. Y lo que siempre hemos hablado con el personal cuando hablamos de capacitaciones es,
tu mejor medalla, lo que vas a llevar puesto aquí al terminar cada ciclo, es el niño que más te costó. Porque ese niño que más te costó fue al que le diste tú lo más que pudiste para lograr sacarlo adelante. Y el simple hecho que le pongas la atención, le estás dando el mejor regalo de vida, que es ese abrazo dopaminérgico, si lo quieres llamar así, o de oxitocina, que es lo que pasa cuando ya uno recibe abrazos, como cuando uno es abuelo, porque de papá recibes hasta cierta edad y después ya no te dan tantos abrazos. Sí, yo estoy en esa fase. Sí. Ya no me dan muchos abrazos. Ya no dimos abrazos. Entonces, los hijos adolescentes y cambia tu jóvenes. cuerpo. Sí. Es que realmente recibes y te rellenan. Yo le digo a mis niños, denme un abrazo que necesito recargarme, estoy así como desgastada. ¿Verdad que sí? Y hasta les hago así. Entonces vienen mis niños nietos y me abrazan. A ver, te ayudo. Entonces ya me vuelvo a poner recta. Pero la idea es que tu medalla al final de cada ciclo escolar es aquellos niños que tenían dificultades. Sí. Que creíste en ellos, que les Todos diste tenemos una dificultades, pero hay unos que tienen mayores dificultades que otros, o niños que necesitan quizás ese abrazo porque en su casa le están pasando muy duro. Creo que esa es tu mejor medalla y lo que más privilegio siente uno. Por el otro lado, así hablando a nivel familiar, pues yo creé todo esto y formé la educación que tenemos hoy por hoy en los colegios por mis hijos, porque no encontraba que le pudieran dar lo que yo quería para ellos. Entonces, cuando los vi que van a Alemania o que van a Francia y normalmente dicen, no, es que no lo hablo igual, no lo sé, pero sé que una semana después o menos están hablando fluido el idioma. Sí. Digo, ahí está. Valió todo. Que hablan en inglés, aunque su papá es americano, el inglés lo aprendieron realmente en el colegio, porque no les quiso hablar en inglés. Entonces tú dices, sí, valió, ahí está mi regalo de vida, fue para ellos, porque la educación que yo creía y veía con fidelidad realmente que era correcta sobre las neurociencias, en aquella época, estamos hablando 80s, 90s, hoy por hoy me doy cuenta que sí fue un regalo de vida para ellos. Pero y que hoy lo tienen los nietos también. Eso te iba a decir que es un ganar-ganar, porque la inspiración de darles lo mejor a tus hijos lo ahora ha impactado y beneficiado a muchos niños y llega a tus nietos y va seguramente a seguir. Y este es un modelo que me imagino, va actualizándose, va adaptándose, porque como van surgiendo, como tú bien dices, tantas cosas en las nuevas investigaciones, entonces vamos viendo. Ahorita lo que estamos haciendo es reubicando todos los neurotransmisores en cada una de las fases para saber ya fisiológicamente qué área y qué transmisores estamos y qué deberíamos de bajar y qué deberíamos de subir. Por ejemplo, más periodos de recreo, más periodos de juego, porque el juego hace que el niño se relaje y tenga mayores niveles de dopamina, baje sus niveles de estrés, que es el cortisol, y entonces podamos enseñarle a este niño a regresar a clases de un periodo a otro más estimulado. O cuando todo el aprendizaje se da por picos, por ondas, ¿sí? Entonces, el ritmo cardíaco tiene una onda. Sí. El ritmo cerebral tiene una onda. El ritmo respiratorio también tiene ondas. ¿Vale? Tienes un ritmo de respirar, ¿cierto? El ritmo digestivo también tiene unas ondas. El aprendizaje también está igual manejado por ondas. Entonces hay picos altos, que es cuando tú miras que tu hijo o tu hija está respondiendo lo que la maestra le está enseñando. Y hay épocas bajas donde dices, no está aprendiendo nada. Este maestro de este año sí no le enseñó nada. Pero puede ser que esté en el pico bajo, donde está absorbiendo la información. Para que un niño tenga una respuesta, vamos a hablar de lectura, de aprender a leer la primera palabra. No es el último maestro que le está enseñando el proceso, es el proceso que viene desde casa y que ahorita quizás en esta época ese pico está alto y entonces hay un proceso lector que que lo puedo visualizar, pero todo lleva un pico alto y un pico bajo. Entonces la música es lo mismo, la música funciona igual que el ritmo cardíaco, 60 pulsaciones por segundo. Y las 60 pulsaciones por segundo que hay en música ya estructurada, hecha específicamente para musicoterapia, o que hay en música como Vivaldi, Las Cuatro Estaciones, o Handelman, o puede ser otro también. Esta es música que descubrieron en aquella época porque mandaban los reyes a llamar a estos músicos para que tocaran porque tenían insomnio. Se dieron cuenta que ayudaba a relajar al ser humano, pero no es que lo relaje a nivel bajo y que no pueda más que dormir. En alguna de las piezas sí, pero estas de musicoterapia lo que hace es que tiene picos altos donde estás con atención y picos bajos donde estás en proceso de descanso y relax. En el aprendizaje también hacemos lo mismo. Entonces hay en la metodología procesos donde vemos cuando el niño baja su nivel de atención, que decíamos que la atención es el mejor de los puntos que hay que tener en cuenta para el aprendizaje. Cuando baja su atención pasamos a otra actividad con el mismo tema, pero de juegos de inteligencia.
Se llaman juegos de inteligencia porque realmente son actividades de juego, donde los niños hacen equipos, donde los niños juegan independientemente, pero que está visualizado todos en el mismo juego. Diferente a otras metodologías donde cada quien está independiente, esto es todos juntos, y eso tiene que ver. Y por último, hasta la ubicación de los escritorios, hablando de neuroarquitectura. Tus escritorios deberían de estar en U, no en líneas. Sí. ¿Por qué no? Porque tú necesitas como catedrático visualizar a todos tus niños, ver ojo a ojo que ese niño te está poniendo atención, que hablábamos nuevamente, que es lo más importante para el aprendizaje. Ver si tiene dudas, ver si está triste, y entonces hay mayor comunicación. Entonces, al tener a todos tus alumnos en U, es mucho más fácil para el maestro y para los alumnos aprender. Ay, qué maravilloso. Ay, hay tanto que hablar. El tiempo se nos termina, pero te Sí. agradecemos por tu espacio, Al por tu contrario. tiempo. Y me imagino que parte de lo que estuvimos hablando también lo podemos aplicar los propios adultos a nuestros Así procesos de es. aprendizaje. Pues ponernos música, darnos recreos, Dar la parte masajes que tienen que ver. física. Sí. Hay mucho de mindfulness. Y de yoga. la presencia. Sí, Qué maravilla. entonces si estar tú trabajas presente. mindfulness, trabajas actividades de yoga y actividades de relajación que se hacen dentro del proceso también de aprendizaje, vas a hacer que estés más relajado para el aprendizaje y las neuronas abiertas para aprender más fácilmente. Eso hace la música, hace que la neurona se abra y entonces el aprendizaje sea más fácil. Bueno, tanto que aprender. Es Ahí vamos interminable. a compartir algunos contactos para que ustedes puedan seguir a Cari, para que puedan tener más información acerca del método, del trabajo que hacen en los colegios y algunas investigaciones. Y yo quiero cerrar con esta frase maravillosa que me diste de Glenn Doman, que dice que el cerebro es el único recipiente que donde más pones, mayor tamaño tendrá. Así es el único recipiente que crece según su uso. Así que hagamos crecer nuestros cerebros. No, y qué gusto tenerte Gracias. aquí conmigo en la parte de académica y espero que sigamos juntas trabajando en A mí actividades me así. encantará volverte a tener porque hay tantos temas que podríamos llegar a profundizar en otros episodios, ¿te parece? Claro que sí, muchísimas gracias y gracias Gracias también a a tus ti, Cari. oyentes. Y ahora la frase memorable de hoy. El cerebro es el único recipiente en el que mientras más pones, mayor tamaño tendrá. Glenn Doman. Finalmente, este es un recurso para compartir. Podrán descargar en la descripción de este episodio el cuadro de los periodos sensitivos para aprovechar esas ventanas de oportunidad en el aprendizaje. También podrán descargar el circuito de aprendizaje NeuroKids. Gracias por formar parte de nuestro legado. Los esperamos la próxima semana para seguir compartiendo y sinergizando juntos, porque el cambio es de adentro hacia afuera y el mundo se transforma una persona a la vez.